iPEX 9 Mini, iPEX Pro Mini Wireless, uno alámbrico, uno inalámbrico. ¿Cuál de los dos es mejor realmente? ¿Cuáles tienen mejores características? Pues bien, vamos a compararlo y a sacar una definitiva para saber cuál de los dos nos conviene dependiendo de nuestro setup. Todo eso y más aquí en Tezca. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren algunos tipos de comparativas como estas, háganoslas saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora, ustedes dirán, Kelvin, la gran diferencia, lógico, es un alámbrico y otro inalámbrico. Sí, pero hay muchas más cualidades que le pueden convenir o no a ustedes dependiendo del setup. Primero vamos a hablar de la parte de los switches, y es que por la parte alámbrica tenemos switches OptiPoint, mientras que por la parte inalámbrica tenemos switches OmniPoint. ¿Cuál es la diferencia? En estos switches son lineales y en estos son mecánicos ajustables. Ahora, también hay otra gran diferencia y es que son las actuaciones. En esta parte tenemos de 1 a 1.5 milímetros, mientras que por la parte inalámbrica tenemos de 0.2 a 3.8 milímetros. Pero la otra diferencia es que en esta parte tenemos solamente una sola actuación, mientras que aquí tenemos dual actuación. ¿Qué es eso? De que podemos en la misma tecla configurar dos actuaciones. Una, por ejemplo, que sea de 2 milímetros y la otra que sea de 1.8. Siempre tiene que ser una diferente a la otra en una circunstancia mayor. Ahora, por otro lado, lo que son las memorias sí tienen perfiles iguales. Los dos tienen para almacenamiento de 5 perfiles internos en el teclado cada uno. Ahora, 100 millones de pulsaciones por tecla tienen los dos por igual, así que tampoco hay diferencia. Por el otro lado, el procesador ARM de 32 bits, los dos por igual. Mientras que las conexiones sí es un poco lógico que por el lado cableado solamente tenemos un tipo de conexión alámbrica extraíble tipo C, mientras que por la parte inalámbrica tenemos tres tipos de conexiones. Estamos hablando de la conexión inalámbrica USB-C extraíble y la conexión que le llamo yo conexión dual inalámbrica, y es que me lo referimos a que por un lado tiene conexión wireless de 2.4 y conexión Bluetooth. Así que esa es una ventaja. Ahora, por este lado lógicamente no tenemos batería y por este lado sí. Tenemos una duración de batería en conexión inalámbrica wireless de 30 horas y por la parte de Bluetooth de 40 horas si tienes una iluminación predeterminada básica. Si tienes una iluminación mucho más fuerte, de pronto dura un poco menos. Ahora, en la parte de configuración de software, te vamos a ver la diferencia entre un software y el otro para que ustedes se den cuenta que aunque no son muchas las diferencias, sí marcan bastante. Bien, aquí en la computadora vamos a abrir un navegador y vamos a buscar SteelSeries. En este caso vamos a buscar la primera opción, que por lo general es la página oficial. Entramos a la página oficial como tal y dentro de ella vamos a encontrar la pestaña de software. Dentro de la pestaña de software van a haber diferentes pestañas de software, pero vamos a ir a la parte principal del software completo, que es la GG. Vamos a darle clic acá y vamos a encontrar la versión Windows y la versión Mac. Van a descargar dependiendo de su computadora la versión que le correspondan y va a abrir un software como este. En este software vamos a ir a la pestaña de abajo y vamos a encontrar los periféricos que están conectados. En este caso el iPEX 9 Mini y el iPEX Pro Mini Wireless. Así que vamos a abrir los dos y vamos a verificar cuál es la diferencia entre cada uno, ya que esto es una comparativa. Así que vamos a abrir uno por acá, otro por acá y vamos a encontrar que de izquierda a derecha encontramos primero en la parte alámbrica, encontramos 5 perfiles configurables internos dentro del teclado, más configuraciones que puedes agregar a la computadora, al igual que la parte inalámbrica, que también tiene 5 perfiles integrados y puedes agregar configuraciones. Ahora, por la parte de asignación de teclas están exactamente iguales y la única diferencia es que realmente tienen 3 tipos de funciones más la parte inalámbrica a la parte alámbrica. Estamos hablando de accionamientos, dual blending y dual actuación. En accionamientos pueden encontrar desde 0.2 a 38 milímetros, como dije anteriormente, y está configurado predeterminadamente a 1.8, lo cual ustedes lo pueden hacer por cada tecla por independiente, o pueden hacer un conjunto de teclas o simplemente el teclado completo. De igual manera, el dual simplemente es para darle una acción en específico a cada tecla, entonces también vale mucho la pena. Y la dual actuación tiene que ser menor a la accionamiento. ¿Por qué? Porque la velocidad aquí tiene que ser menor, entonces siempre tiene que ser menos de 1.8, o en este caso si lo subes más, pues puedes subir también pero este tiene que ser siempre menor a este, y de igual manera se puede asignar a una sola tecla, a un grupo de teclas o simplemente a todo el teclado. De resto sigue la asignación de meta, que es exactamente igual en los dos teclados, y el ajuste, que en este caso la única diferencia sería la parte inalámbrica, que tiene un temporizador para poder ahorrar batería, ya que el inalámbrico sí tiene batería a diferencia del cableado. Pero la configuración de teclado, que no viene en español sino solamente en inglés, francés y chino, entonces es exactamente igual por los dos. De resto, lo que es la parte de iluminación y demás tienen
exactamente la misma configuración. Entonces técnicamente solamente tenemos estas tres pestañas de diferencia entre un teclado y el otro. Y bien, como pudieron notar, en la parte de software no tenemos muchas diferencias. La verdad, simplemente una pestaña adicional en la parte inalámbrica, y es la pestaña de doble actuación, que es la que nos da la ventaja, como ya les dije anteriormente, de tener doble actuación tanto en una tecla como en todo el teclado. Así que esa es una gran ventaja. Ahora, por la parte de hardware simplemente tenemos pequeñas diferencias, o más o menos dos diferencias para ser exactos. Una es en la parte de arriba, por la parte inalámbrica, que tenemos la conexión USB-C, y al lado tenemos una conexión de un botón, el cual en el centro se encuentra apagado, y podemos activar el Bluetooth girándola hacia el lado derecho, o la parte wireless girándola hacia el lado izquierdo, mientras que por la parte cableada solamente tenemos la conexión USB-C. Ahora, por la parte de atrás, en la parte alámbrica, tenemos una pequeña abertura con una tapa plástica, la cual al levantarla tenemos unas pequeñas pinzas, las cuales podemos guardar fácilmente ahí, mientras que en la parte inalámbrica no tenemos ningún espacio para guardar las pinzas y toca guardarlas en otro lugar más seguro. De resto, en partes físicas son exactamente iguales, tienen la misma calidad de tecnología, tienen la misma calidad de teclas, sobre todo la misma base de aluminio y demás, así que no hay muchas más diferencias. La única gran diferencia lógicamente va a ser su precio, y es que estamos hablando de que por la parte inalámbrica estaremos con un valor de $130, mientras que por la parte inalámbrica tenemos un valor de $240. Ahora, según Mercado Libre y Amazon varían sus precios, pero para eso les dejamos los links en la parte de aquí abajo. Ahora, ustedes van a preguntar, Kelvin, entonces en conclusión, ¿cuál escogerías? En concepto personal, si yo tuviera la capacidad monetaria, utilizaría la parte inalámbrica por $100 más, pero si no, la parte alámbrica es bastante buena para trabajar, así que definitivamente ustedes son los que escogen según su presupuesto. Espero les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botonito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review, o en este caso ninguna otra comparativa. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.